15, vamos a leer. Isaías 40, 15 dice: las naciones les son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Si puede, póngase de pie, vamos a orar. Este va a ser uno de los pasajes centrales el día de hoy. Está hablando Isaías. Isaías es uno de los profetas que más escribió, por eso también se llama profeta mayor, porque en extensión lo que escribió fue amplio, igual que Jeremías, pero no solo por la extensión de lo que escribió, sino por lo que dice y Dios le reveló. Señor, reconocemos que es un privilegio poder esta mañana, este comienzo de semana, abrir la Biblia y meditar en quién eres tú y dónde estás, en quiénes somos nosotros, cuál es nuestro lugar. Señor, revela, por amor a tu nombre y para tu gloria, tu hermosa y tu bendita palabra en este lugar. Abre nuestro entendimiento, danos sed y hambre por tu palabra, sed y hambre por la justicia. Tu hermosa palabra que penetra hasta discernir las intenciones del corazón, que nos ayuda y nos ayude también a despertar nuestra conciencia, a entender tus caminos que son más altos que los nuestros, a discernir tus propósitos, tus planes, amado Dios, y que nos ayudes a ser fieles en lo que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Según ese pasaje, ¿quién es el Señor de las naciones? Dice el verso 21, no saben, no han oído, no se lo han anunciado, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad es la falta de entendimiento de las cosas espirituales. Isaías está preguntando y está cuestionando, ¿no entienden? Y uno podría decir que una persona no entiende por la forma en la que vive. La Biblia habla de que al burro, a la bestia, hay que darle látigo porque no entiende por el camino en el que debe andar. Y cuando una persona no conoce la verdad, cuando no entiende las cosas espirituales, pues vive bajo los criterios o los designios que él tiene por ciertos. Cuando estamos en algunas consejerías de pareja, uno dice, ¿de dónde sacaron su estilo de matrimonio? Y pues no es que uno haya dicho, bueno, yo me puse de acuerdo, pero la mayoría es que sacó su estilo de matrimonio y vive como vive por lo que ha aprendido de la cultura, de las circunstancias, y tristemente ellos terminan reconociendo muchas veces, yo vivo como vivían mis padres y estoy viviendo lo que juré que no quería vivir en el matrimonio. Estoy tratando a mi esposa como no hubiera querido. Estoy tratando a mi esposo como no hubiera querido. Incluso algunas personas también mayores dicen, estoy siendo lo que juré que nunca iba a ser. Estoy repitiendo un ciclo, como una cadena, como viviendo. Y tiene que ver con ese viviendo mal, viviendo sin entender pues las cosas espirituales. Y dice el verso 22, Él es ¿quién? ¿De quién está hablando? De Dios. Y dice, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra y cuyos habitantes son como langostas. ¿Dónde está Dios? En esta mañana, en este día. Dice la Biblia que está sentado sobre la redondez de la tierra.
pero no lo tome tan a la ligera, porque lo que eso significa es que Él sigue gobernando. Y dice la Biblia en Apocalipsis que sentado a la derecha del Padre está Cristo gobernando con Él. Y no es un mensaje sin importancia para el creyente y para el Hijo de Dios que haya una persona en el trono, que Dios esté sentado en el trono y que al lado está Jesús. ¿Sabe qué significa para nosotros? Que Él es el Señor de las naciones, el que gobierna todo lo que existe, y que nosotros, su pueblo, somos ovejas de su prado. O sea, Él es Señor, nosotros sus siervos. Él es el Señor de las naciones. Bueno, hemos compartido desde la semana pasada sobre la administración, sobre la mayordomía, pero es que el principio de la mayordomía es entender quién es el Señor, es entender quién es el dueño de todo, es entender quién es el que gobierna y es entender quién es el que provee. Domingo pasado estuvimos hablando, ¿cuál es la tarea de Dios? ¿Cuál es el rol de Dios? Ser Señor, gobernar, ordenar. Y hoy íbamos a hacer énfasis en, listo, si ese es el rol de Dios, pues ¿cuál es el rol que me corresponde a mí? Y dice el verso 22, Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Estamos viviendo tiempos convulsionados. Yo hace rato no escuchaba que un presidente tuviera la osadía de decir es que yo me lo voy a tomar y nadie me va a poder hacer frente, hablando de los temas militares que está viviendo Estados Unidos. Y es como que uno dice, bueno, va a ordenar la casa, pero por el otro lado es osado que yo pueda decir, tengo el ejército y nadie me va a poder detener. Claro, los hombres sin entendimiento ven todo como desde un primer plano y uno dice, no, pues es que Él tiene toda la autoridad, pero la realidad es que la autoridad no le pertenece a Él. Dios es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Y puede que uno diga, pero ¿y entonces cuál es mi labor y mi rol dentro de toda esta historia? Porque a veces uno puede desanimarse o deprimirse también como, pero hay gente que tiene tanto poder y hay cosas que no están a mi alcance. Cuando Jeremías profetizó en Israel, que es muy contemporáneo a Isaías, él le dice a Judá, ustedes van a vivir tiempos difíciles en cautiverio, se los van a llevar cautivos, le dice Jeremías a Israel, en un contexto similar a esto. Dice, pero cuando estén allí, oren por la prosperidad y la paz de esa nación, porque con la prosperidad de esa nación ustedes van a ser bendecidos. Hasta que se cumplan 70 años, ustedes van a regresar a edificar la tierra que Dios les ha dado. Entonces muchos se levantaron para tratar de matar a Jeremías, como diciendo, ¿cómo se atreve usted a hablar de que el pueblo de Dios va a ser llevado cautivo? Y él dice, va a ser llevado cautivo porque desobedecían. Pero cuando estén ahí, oren por la prosperidad de esa nación. Porque cuando esa nación sea prosperada, ustedes serán prosperados. Y yo siento que de alguna manera en la serie que estamos hablando, necesitamos ese entendimiento del que está hablando Isaías y esa necesidad de orar porque sea Dios el que prospere el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cuál es su rol y el mío? Ser sal y luz donde Dios nos ha colocado. Puede que usted vea por noticias y diga, no, eso está muy alejado, Trump está tratando de conquistar Groenlandia y tiene que ver, pero bueno, eso no tiene que ver tanto conmigo, tiene todo que ver con usted, porque usted y yo somos la iglesia, usted y yo somos el pueblo de Dios, usted y yo somos los representantes de Dios en esta tierra. Porque usted diga, uy, no, pero ese nivel de representante, la iglesia es la representante de Dios, a tal punto, y esto es tan pesado, que cuando Jesús le dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra, será atado en el cielo. ¿Sabe qué le está diciendo? Te estoy dando la autoridad para representarme. Te estoy dando las llaves. Por eso, no sé si sabía que en algunos cuadros se pinta a Pedro con las llaves, como diciendo él es el que decide quién entra y quién no. Esa es una mala interpretación, porque el único que decide es Dios. Pero la iglesia, sus siervos, sí han recibido la autoridad. El que ha nacido de nuevo ha recibido la autoridad del reino. Tanto que Pablo escribe a la iglesia y le dice, esta autoridad que Dios me ha dado ha sido para edificación y no para destrucción. Es decir, que yo puedo utilizar mal mi autoridad, sí, como cuando el papá usa mal la autoridad y dice, quédese callado que yo soy aquí el que manda. Tiene la autoridad, pero el hecho de recordarla ya la perdió. Tiene la autoridad, pero el hecho de abusar ya hace que se pierda también esa autoridad. Tiene la autoridad, pero cuando esa autoridad es mal usada, pues deja de cumplir el propósito para el cual Dios la entregó. ¿Sabías que en el reino de Dios la iglesia tiene la autoridad de atar en esta tierra y todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo? Tú y yo tenemos la autoridad de representar a Dios. Jesús lo dijo de otra manera más hermosa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que por vuestras buenas obras el Padre sea glorificado. Entonces, según Isaías, todas las naciones delante de Dios, ¿qué son? Como nada, como nada.
Y ese también es un discurso que nos sirve en esta mañana para recordar, tenemos que dejarnos de regionalismos, tenemos que dejarnos de menospreciar. Es que ese es de otra nación, es que ese es de, y entonces yo soy superior. Querido, querida, tú y yo no somos superiores por nacer en un país o por ser gringos o por ser colombianos o por... Es más, siempre Dios ha utilizado la persecución para una manera de mostrar su amor. No somos superiores. La palabra para cuando uno se siente superior por tener una nacionalidad, ¿cuál es? Xenofobia. Que yo siento desprecio porque hay otras personas que están llegando. Primero, las naciones son nada delante del Señor. Y segundo, un día, cuando el Señor regrese, no va a decir, bueno, pase la iglesia de Chile, la iglesia de Venezuela, la iglesia de Colombia. ¿Sabe cómo va a decir? Pase la iglesia de Cristo, la que tiene la autoridad, la que ha sido redimida, la que ha sido rescatada. Y dice, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Dios, por medio del profeta Daniel, que es el mismo contexto de Isaías, Jeremías, cuando el pueblo fue llevado cautivo, recibe una imagen y dice, se van a levantar reinos. Y habla de Grecia, después habla de los asirios, de Babilonia, y tiene una revelación. Pero en medio de su revelación dice, Dios es el que levanta y Dios es el que hace caer. Lo vimos con Daniel la semana pasada. Entonces, vivimos tiempos convulsionados, pero delante de Dios las naciones son como nada. Vivimos tiempos de autoritarismo y tiempos donde gente se cree muy famosa y poderosa, pero delante de Dios estos poderosos son como nada. Es más, Dios levantó a Nabucodonosor, levantó a Ciro de Asiria y lo llama su siervo porque iba a cumplir sus propósitos. Pero al final el mismo profeta Jeremías dice, pero cuando haya castigado a mi pueblo, yo también lo voy a castigar a él. Es como diciendo, yo tengo la providencia y yo hago lo que quiera en los cielos y en la tierra. ¿Habrá algo difícil para Dios? La respuesta es no. Nosotros, los mortales, vivimos en una línea de tiempo donde nos entendemos como señores y dueños de todo lo que pasa, porque no tenemos el entendimiento de algo más grande. Y hoy es un buen día para recordar que Dios es nuestro Señor, que Él es más grande que nosotros, como dice el Salmo 100, que Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su prado. Y si Él es el pastor y si Él es el Señor, ¿qué le debemos? Obediencia, respeto. Es la exhortación que hace el profeta Malaquías y dice, y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Padre, ¿dónde está mi respeto? Hoy es un día hermoso para entronar a Dios en nuestro corazón y decir, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el dueño de mi familia. Tú eres mi Señor. ¿Cómo uno puede reconocer eso para que no solo sea de palabras? ¿Sí? Porque decir Señor, Señor es fácil. Señor, Señor. ¿Es fácil o difícil? Es fácil. Y el mismo Señor Jesús dice, tengan cuidado porque al final de los tiempos muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, hicimos milagros. Pero yo en ese día les voy a decir algo. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Entonces, pidámosle a Dios entendimiento de quién es Él, quiénes somos nosotros. Esa es la misma oración que hace Moisés en el Salmo 90 cuando dice, Señor, trae sabiduría a nuestro corazón para entender nuestros días, para entender dónde estás tú, dónde estoy yo. Mire que muchos de las depresiones, de las ansiedades y de los miedos que usted tiene hoy es porque ha desentronado a Dios como Señor y ha colocado usted se ha entronado en ese lugar. Muchos de los miedos del futuro que usted tiene. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos si yo llegara a faltar? Va a pasar lo mismo que ha pasado todo este tiempo. Él sigue siendo Señor y Él es el que va a proveer. ¿Y qué va a pasar si Trump? ¿Y qué va a pasar si Maduro? ¿Y qué va a pasar? Lo que ha pasado, Dios llevará todo, incluso dice la Biblia. Dios hizo el malo para el día malo y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso lo que no entendamos, la enfermedad de mi hijo, la situación de la iglesia, la situación del país. Pero dice el mismo profeta Daniel en esa circunstancia en Babilonia, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si no aprendió nada más de este día, en este principio de administración que estamos viendo, llévese esto. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién es el que se esforzará? ¿Quién es el que será valiente? ¿Quién es el que actuará? El que tiene el entendimiento, el que lo conoce. Luego, su trabajo y el mío en una mañana hermosa como esta, ¿cuál es? Conocerlo, entenderlo.
Si no se llevó nada más de este día, llévese esto. El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. El pueblo que conoce que Él es Señor, el pueblo que conoce que Él nos redimió por la sangre de Cristo, el pueblo que conoce que Él gobierna sobre las naciones, el pueblo que conoce que Él hace como nada a los gobernantes, el pueblo que conoce quién es el Señor. Amén. Entonces el mensaje de esta mañana es: se requiere ser valiente y esforzado para administrar, para vivir lo que Dios quiere que vivamos. Básicamente el mensaje que uno termina predicando, o el mensaje que yo predico, se resume casi siempre en dos cosas al final. Al que no conoce a Jesús, y si estás en esta hora y no has nacido de nuevo, el mensaje es: Dios te ama tanto que entregó a su Hijo para que tú no vivas sin Él, para que puedas entender su amor. Y si ya naciste de nuevo, el mensaje es: tienes que ser esforzado y valiente, entender quién es Él y seguir avanzando. No temas ni desmayes, dice Isaías, porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te cuidaré, siempre te sustentaré con el poder de mi diestra. Amén. Y entonces, en la práctica, ¿cómo funciona eso? ¿Sabe? Hay una oración que usted y yo deberíamos hacer a diario. Si el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza, ¿qué deberíamos orar todos los días? Señor, ayúdame a conocerte. Señor, ayúdame a tener entendimiento. Señor, ayúdame a tener la percepción espiritual adecuada. Amén. ¿Y qué tal si hacemos en esta hora? ¿Cuál es tu mayor ansiedad? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Cuál es tu mayor miedo? Porque sobre eso quiero decirte, seguramente Dios no está siendo Señor y Dios. Y ese es el objetivo de una mañana como esta, cuando usted y yo adoramos y cantamos a Dios. Que podamos quitar nuestros ojos de las circunstancias, de los miedos, de las luchas, y pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Dios. ¿No le parece un año maravilloso? ¿No le parece un día maravilloso para decir: pero yo conozco a mi Dios, me esforzaré y actuaré? El mensaje que más repitió el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra fue sobre el dinero, y lo segundo fue: no teman manada pequeña. Hay alguien que ha hecho la cuenta, no sé si será cierto o no, pero alguien ha dicho que en la Biblia hay unos 365 no temas, como diciendo uno para cada año. Y el mensaje es: no temas. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Pero qué lindo, porque no dice: el pueblo que conoce a su Dios se quedará con brazos cruzados y como diciendo ya va a llegar el milagro. Eso se llama pereza. El pueblo que conoce a su Dios orará, se levantará y ¿qué hará? Actuará. Será valiente, será esforzado. El pueblo que conoce a su Dios. Lo que estoy tratando de decir al final del día es: vivimos lo que vivimos porque reconocemos a Dios como lo reconocemos. Entonces quiero compartir con usted en esta mañana, basado en esa necesidad de entender, de hacerlo a Él Señor, de entender que Él es el Señor de cada uno de nosotros, el Señor de las naciones, entender cuál es nuestra parte. Mientras vimos cuál es el rol de Dios, quiero que en esta mañana hablemos de las responsabilidades, porque es importante no caer en el legalismo ni pensar que por nuestra infidelidad al Señor Él nos da la espalda. Debemos recordar que Dios nos ama profundamente, incondicionalmente y siempre cuida de nosotros. Es importante que entendamos dos elementos respecto a nuestra responsabilidad. Si tiene apuntes, si está tomando apuntes, anote esto. Ya hablamos de cuál es la responsabilidad de Dios: ser el Señor. ¿Y cuál va a ser mi responsabilidad? Ser fiel con lo que Él me da. ¿Ser qué? Ser fiel. Meditamos ayer con el grupo de obreros y yo les decía: ¿cuál es el problema de la fidelidad? Que la fidelidad es muy costosa para el inmaduro. Que la fidelidad es muy costosa para el inconstante. La fidelidad es muy costosa para el orgulloso. Porque en cualquier ámbito, ser fiel a mi esposa, ¿qué requiere? ¿Qué va a requerir serle fiel a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué requiere? Negarse a sí mismo. Luego, requiere morir a mi yo para decir: voy a honrar a esta persona porque ella es lo mejor que hay en el mundo o él es lo mejor que hay en el mundo. ¿Sí? ¿Usted se casó porque esa era la mejor persona del mundo? Bueno, quizás en su momento, porque estaba enamorado, así lo vio. Pero cuando ya pasó el enamoramiento, usted dijo: bueno, hay mejores, hay mejorcitos, hay mejorcitas. No nos digamos mentiras. Cuando usted toma una decisión, está diciéndole no a millones, pero requiere madurez.
¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo y va a haber alguien más espiritual, va a haber alguien más lindo, alguien más sabio, va a haber alguien mejor, no nos digamos esa mentira, pero eso no significa que yo no pueda ser fiel y amar lo que Dios me ha dado. Bueno, que Dios nos agarre bendecidos. Porque hay un hábito y hay una estadística más bien. Hablamos esta semana, mi esposa decía, oiga, ¿por qué algunos hombres llegan como a los 50 años y ahora se quieren sentir como jóvenes y son infieles? Pues tanto que hay marcas dedicadas solo a ese segmento. Harley Davidson no es una moto para cualquier perfil. Para un perfil joven está una Ducati. Para un perfil mayorcito está Harley Davidson, que es el concepto de ya eres maduro, lo puedes conseguir, pero aún eres joven, renegado. ¿Sí? Como ese es el concepto. ¿Y por qué vende tanto? Entonces ve usted al motero con jeans de cuero, camiseta apretada. Y entonces uno piensa ahí como algo no está funcionando tan bien, ¿cierto? Como y quiere ser fiel a sí mismo, pero no fiel a la mujer de su juventud. Esta es la exhortación de Malaquías, que le dice, y tengo contra ti, Israel, y le habla a la iglesia, perdón, a la iglesia no, a Judá, y le dice, has dejado ese amor y fuiste infiel a la mujer de tu juventud. Yo leo eso, yo veo las circunstancias, leo los tiempos, a mí me gusta estar pensando y cómo se está moviendo Dios al Señor, ayúdame a entender, ayúdame a conocerte. Y le digo, Señor, bendíceme, porque si esta va a ser una condición del corazón, tú me pides que yo siga siendo fiel. Y tengo que irme preparando para eso. No sé si tú estás en eso, estás en medio de eso. A mí todavía me queda rato para eso. No, mentiras, estoy a 6 años ya de llegar a eso, supuestamente. Pero sé que así como a la mujer, pues llega su periodo de menopausia, pues el hombre también como que vive un ciclo de ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero he entendido una cosa. Si no soy fiel hoy con lo que tengo y tengo contentamiento con lo que ya tengo, no lo seré mañana. No seré fiel en ese día. Y ese es el principio de administración. Primero el Señor nos pide que seamos fieles, que es algo costoso, que es algo pesado, sin importar cuánto Él nos ha confiado. Y la pregunta que me obligo a hacerte en esta mañana es, ¿eres una persona confiable? O sea, ¿eres una persona fiel? Porque Dios ama a los fieles. Y se requiere en el reino de Dios que el mayordomo, el administrador, sea hallado fiel. ¿Cómo se requiere que sea hallado el mayordomo? Fiel. Y puede que usted ahí está sentado y dice, no, pero yo no he sido infiel, a mi esposa no. Bueno, cualquiera que mira a una mujer con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Y bajo esa medida, todos hemos sido infieles. Porque el deseo no solo es deseo sexual. Pues usted diga, uy, no, qué porquería esa gente que está pensando solo en eso. No necesariamente sexual. Cuando te quedaste viendo la serie coreana y dijiste, ay, yo quisiera un esposo como ese, lo deseaste en tu corazón. ¿Cómo se llama eso? Infidelidad. Cuando en tu corazón el amante trata bien a la amante y el esposo le es infiel en tu corazón, dijiste, ay, sí, que se quede con el amante, que ese sí la trata bien. Estás desviando la fidelidad de Dios. Dice la Biblia, sean honrosos en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es el plan que Dios tiene. Y no hay, me sigo convenciendo de esto, no hay una relación, no hay un rol, no hay un momento que requiera más madurez que el matrimonio, que requiera sacrificio, que requiera ser fiel. Voy a serte fiel hasta que la muerte nos separe. Veamos un pasaje hiper, mega, archi reconocido. Usted haga de cuenta que no lo ha escuchado, pero el pasaje tiene tanta sabiduría que vale la pena volver a meditar en esta mañana. Mateo capítulo 25. ¿Alguien sabe de qué vamos a hablar? Ahorita que lo leamos van a decir, ay, sí, yo estaba ahí. Mateo capítulo 25. Bueno, cuando el Señor me dio el privilegio de predicar por primera vez, yo dije, este es mi mensaje principal. Cuando el Señor me dio un ministerio, yo dije, esto es a lo que yo me voy a dedicar a predicar. Y este es el mensaje que quiero compartir porque hace tanto sentido en lo que significa el reino. Mateo capítulo 25, hay una parábola. ¿Cuál? La parábola de los talentos. Dice la Biblia en el verso 14, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, más o menos 108 kilos de plata, a otro 2
y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. No pierda de vista la descripción. Si su Biblia es como la mía, esas letras están en rojo. Y lo que eso significa, el que está hablando es Jesús. Y empieza una parábola. Recuerde que los maestros como Jesús, que tienen un nivel tan grande, ya no solo hablan en el concepto, sino que hablan en parábola para que la gente pueda discernir y entender. Y como él empieza la parábola, es magistral, porque dice, ¿qué dice? Porque ¿qué? El reino de los cielos es como es decir, voy a darles un símil, le estaba diciendo Jesús. Voy a contarles de qué se trata el reino de Dios. Voy a contarles de qué se trata su relación con el Señor, Rey, y usted como siervo o súbdito de ese Rey. Voy a decirle cómo debe entender la vida, porque la forma en la que entienda, como dice Isaías, quién es Dios y entienda su vida, determina la forma en la que vive. Y puede que usted diga, no, eso no es tan importante, eso es trivial. Es tan importante que la primera persona que interpretó la humanidad, que interpretó la vida, hizo que todo se fuera al traste, que todo se dañara. ¿Sabe quién fue el primer intérprete de la realidad? ¿Sí saben? ¿Quién fue el que primero dijo, no, la vida es esto y la definió de otra manera? ¿Quién? Satanás. Satanás cuando le interpreta la vida a Eva dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que coma, moriréis. ¿Qué hizo? Entendió la realidad de una manera equivocada. Por eso es tan grave que sigas interpretando la realidad a partir de solo tus pensamientos. Que interpretes la realidad a partir de los pensamientos de Satanás. Que interpretes la realidad a partir de las redes sociales, que interpretes la realidad a partir de lo que otras personas han dicho. ¿Por qué? Porque la forma en la que interpretas esa realidad determina la forma en la que vives. Y Jesús lo dice, el reino de los cielos es más bien como un hombre, como la interpretación correcta de todo esto es como un hombre que se fue y ¿qué hizo? Repartió sus bienes. Y claro, usted ha escuchado esa historia por mucho tiempo y ya sabemos varias cosas. ¿Quién es el hombre que se fue? Dios. ¿Quiénes son los hombres que recibieron? Nosotros. Si usted interpreta la vida como es un carnaval, va a querer vivir de carnaval. Pero si usted dice, yo soy uno de los siervos, porque es lo que está intentando decir Jesús, tú eres una de esas personas. ¿Qué recibieron? A cada uno según sus capacidades. A uno 5, al otro 2, al otro 1. ¿Qué responsabilidad tenían ellos al recibir eso? Ellos decidieron, Señor, a mí dame 5. Señor, dame solo 1. ¿Qué responsabilidad en esa decisión? Ninguna. Pero muchas veces el que recibe 1 se llena de envidia con el que recibe 5. Todavía ni siquiera estamos hablando de la administración, solo estamos hablando de la interpretación de la vida. Entonces supongamos que a uno le dicen, bueno, tú 5, tú 2 y a ti te voy a dar 1. Y entonces el de 1 dice, ¿y por qué a mí solo 1? Y a ese le dieron 5, pero yo soy mejor que ese, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Envidia. ¿Sabe dónde está ligada la envidia? La soberbia. ¿Sabe de dónde viene la soberbia? Es el primer pecado de la humanidad. La soberbia de Satanás lo llevó a interpretar la humanidad y su interpretación echó todo a la basura. Entonces, 2 cosas antes de entrar a lo que nos toca a nosotros. Deja de compararte. Por amor a Dios, por amor a tu alma, deja de compararte. Porque siempre va a haber alguien mejor y siempre va a haber alguien peor. Ay, es que ¿qué va a pasar si mi esposo, y es que él ya está entrando a los 50 y yo? Deja de compararte. Siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber alguien peor. Pero se requiere que en el reino de Dios, el administrador sea hallado como fiel a lo que tienes hoy. ¿Y yo por qué no tengo los dones? ¿Y por qué no tengo la plata? ¿Y a ti qué? Tú sígueme, le dice el Señor a Pedro, ¿se acuerda? Y se corrió el rumor de que Juan no iba a morir. Y entonces Pedro voltea a mirar y dice, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿a ti qué? Y ese es el mensaje también de esta mañana. ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa que sigan subiendo? No sé si ha visto. Entonces sirvieron la comida y el proceso ya no es tanto comer, sino ¿qué? Tomar la foto. ¿Para qué? Para que los demás interpreten que yo sí tengo una vida. ¿Y te has dado cuenta que
Llegas a la casa, te deprimes y quieres viajar y quieres tener, porque te llenaste de ansiedad de lo que el otro está publicando, lo quieres y lo envidias en tu corazón y estás haciendo miserable tu vida porque te comparas con los otros. Y lo peor es que en el fondo sabemos que todo lo que está pasando ahí es mentira, porque es como una puesta en escena para que los demás pues compren esa idea del carro, del viaje, de la marca. Querida iglesia, amada iglesia, si tú y yo hemos nacido de nuevo, si tú y yo somos los siervos de Dios, tu conversación y la mía nunca debería girar alrededor de la marca. Que yo me compré, que yo hice, porque al final estoy tratando de sacar mi valor de lo que me pongo. O sea, si compré en San Andresito o San Victorino y si no es de marca, ¿valgo menos? Si mis tenis no tienen la marquilla, ¿valgo menos? Claro, no estoy diciendo que esté mal, porque si hay marcas que si es de mejor material, lo que sea. Pero espero me entienda, ese no es el punto. El punto es, tu valor y el mío están dados porque el dueño del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se dignó mirar la bajeza de un mundo. El que gobierna sobre todo, se inclinó a decir, a este lo quiero para mí. Que no le caigo bien a todo el mundo, difícilmente le vas a caer bien a todo el mundo. Que no, que me siento mal porque no tengo la marca, estás sacando valor de eso. Y ¿sabes? Siempre vas a estar sacando valor de algo. Porque usted diga, ¿y eso qué tiene que ver con la administración? Todo. Porque si no has podido tener contentamiento con lo que tienes hoy, vas a administrar mal para tratar de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Querido, querida, tu vida no se define por el estilo de ropa que traigas puesta. Querido, querida, el valor de tu vida no se define ni siquiera por lo que hayas estudiado. No se define por las monedas del mundo, riquezas, fama, poder, placer, belleza. Se define por lo que Dios dice de ti. Y es en el espejo en el que te tienes que mirar. Y hasta que no te mires en el espejo del reino de los cielos, que es el correcto, vas a vivir una vida miserable. Vas a vivir comparándote y vas a seguir administrando mal porque vas a necesitar llenarte de algo que no te va a saciar. Alguien decía como, vivimos trabajando para comprar cosas que al final ¿se ha escuchado la frase? Como al final para impresionar a personas que ni siquiera se interesan por nosotros. ¿Cierto? Algo así. Porque como digo una cosa, digo la otra. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estábamos hablando con mi hijo anoche, nos tocó salir de urgencias ahí por un tema, gracias a Dios está mejor, si se acuerda de él siga orando. Estuvimos ahí ya casi a la madrugada, en medio de eso, bueno, llegamos muy tarde a la madrugada a la casa, pero en medio de eso él dice, no, es que estaba hablando con alguien y entonces se pusieron a hablar de marcas, eso no pasa en los colegios ni en esa edad, ¿no? Es como... Entonces yo lo estaba escuchando y le pico la lengua como para ver el que dice, ¿y tú qué le dijiste? Yo le dije, papi, pues que con la plata de sus papás no vale. Como... Pero desafortunadamente nos seguimos comportando como adolescentes, ya no con los juguetes de niños, sino con el carro, la casa, la finca, ¿y a dónde vamos a parar? Y qué lindo cuando la Biblia dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Entonces, paro acá, nada de lo que tienes es tuyo. Y si lo has recibido, ¿por qué te vas a llenar de orgullo? Dice Pablo. Todo lo que tienes, tus dones, tus talentos, tu habilidad, tu inteligencia, tus hijos, ¿de quién son? Del Señor. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ser humildes, porque hemos recibido de gracia. ¿Te has dado cuenta que te vives una vida miserable cuando das las cosas por hecho? ¿Cuánto oraste por tener ese trabajo? ¿Cuánto oraste por tener una situación? Y ya lo conseguiste, lo diste por hecho y entonces ahora vamos por más. Porque si no tuviste contentamiento con eso, no lo tendrás después. Fue el problema del hijo pródigo. Y en la administración, la motivación y el contentamiento son todo. Si no estás pleno hoy con lo que ya tienes, no lo estarás mañana. Y te tengo noticias. El contentamiento se aprende. ¿Qué significa? No es que te acuestas una noche, como he dicho, y al otro día te levantas y dices, ¿qué cosa para tener contentamiento? Y estoy lleno. No, no, no. Se aprende. ¿Qué significa? Que hay que esforzarse al respecto. Y a veces también pedir perdón. Señor, perdóname porque me comparé con esta persona, me comparé con este ministerio, me comparé con esta iglesia y tengo envidia en mi corazón. ¿Sabe? El problema de la envidia es que usted envidia a los pares de usted, porque de alguna manera es lo que ellos tienen, lo que usted siente que lo va a hacer feliz.
no te hará feliz. No te saciará, porque el vino del mundo no sacia. El entendimiento, la forma de ver el mundo no te va a saciar. Lo disfrutarás por unos minutos y después cambiarás y cambiarás. Y hoy puede ser un día lindo para decir, Señor, perdóname, porque quizás lo había escuchado, pero yo siento envidia de lo que no me has dado. Perdóname porque yo me sigo comparando con otros. Entonces a uno le dieron 5, al otro 3, al otro 1, y es posible del de uno haya dicho, ¿y qué? Es que yo valgo menos, es que mi plata ya no vale, es que... Pero el punto aquí no es ese, el punto es que Dios reparte y da según Él quiere. ¿Y de dónde descienden todas las bendiciones que tenemos? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y para qué no las da? Para que las disfrutemos. ¿Y para qué no las da? Para que no las hagamos los dioses ni los ídolos de nuestro corazón. Entonces, cuando el Señor volvió y pidió cuentas a sus siervos por la forma en la que habían administrado sus bienes, mire cómo el Señor felicitó al que había sido fiel. Dice en el verso 21. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Mi deseo más grande para usted es que el Señor lo prospere en todo, así como prospera su alma, que es mi oración por usted este año, pero también tengo un segundo deseo para usted. Que llegue un día, ese bendito día, cuando el Señor regrese y usted lo pueda mirar cara a cara sin salir avergonzado y el Señor le pueda decir, eres un siervo bueno y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. No sé si usted entiende eso, pero yo vivo para ese día. Usted y yo deberíamos vivir para ese día. El resto, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No, no, no pasa. No, 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 no pasará. Amén. Y entonces Dios usa las preguntas para despertar nuestra conciencia. Y yo tengo que preguntarte en esta mañana, ¿eres una persona fiel con lo que se te ha entregado? ¿Eres fiel administrando tu mente? Porque aquí ya no estamos hablando solo de plata. Es decir, lo que piensas, lo que te la pasas pensando, ¿haces mayordomía de tu mente? Tu responsabilidad es ser mayordomo de tus pensamientos. Y es quizás una de las cosas más difíciles, pero es donde viene la victoria. ¿Qué te la pasas pensando cuando ya no estás ocupado? Porque aquello en lo que te la pases pensando se convierte en tu Dios. Aquello que tenga tus pensamientos tiene tu mente, tiene tu vida. Entonces no es trivial aprender a pensar adecuadamente. Ejercicio. Viene una idea loca a la cabeza. Tengo un trabajo, me van a ascender y lo primero que viene a la cabeza de uno es, o se va a los dos extremos. Ya lo decía mi mamá, yo iba a ser el presidente de esto, O el otro pensamiento, no voy a ser capaz, el síndrome del impostor. ¿Se da cuenta cómo la naturaleza humana se va a esos dos extremos tan aburridores? O el extremo del orgullo de diciendo, es que yo me lo merezco, es que yo soy mejor, yo soy muy bueno, orgullo. O el otro extremo, soy un pobre gusano, soy un miserable, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Y en ambos casos, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces lo filtro. Una buena mayordomía de la mente es, estoy evaluando, ¿qué me la paso pensando? Porque si no tienes un filtro en tu mente, difícilmente vas a tener una vida victoriosa. Es como que dejamos la puerta abierta y los vecinos dicen, oiga, esa casa no la usan entre semana, entonces vamos a ir botando la basura. Y uno dice, no, pues no quiero ser malo con los vecinos, bueno, que empiecen a botar la basura acá. Y cuando llegue el domingo, ¿cómo vamos a tener este localcito? Lleno de moscas. ¿A qué va a jeder? Pasa exactamente lo mismo cuando permites que el entendimiento y la interpretación del mundo de otras personas se queden en tu mente. Ese es el punto del día de hoy. La interpretación correcta es la bíblica. Y cuando con las ideas de Satanás o del mundo o de las redes sociales no haces mayordomía adecuada, eres un mayordomo infiel. Difícilmente te van a decir buen siervo. Entonces, pasos de acción para el día de hoy. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es la parte de Dios? Ser Señor.
¿Cuál es tu parte? Reconocerlo a Él como Señor, como dueño de todo. ¿Cuál es tu parte? Ser mayordomo de lo que Cristo ya hizo, de lo que Cristo ya te entregó. Por eso, tu parte será evitar las deudas como el SIDA, evitar las deudas como el cáncer. No hay un daño peor que se le haya hecho a la sociedad que entregarle tarjetas de crédito a personas insatisfechas porque se han generado esclavos. Del mejor, yo creo que hay 2 negocios, si yo volviera a empezar, empezaría con 2 negocios en mi vida si pudiera. Los bancos y el acueducto. Son 2 negocios, todo el mundo tiene que comprar agua. Pero los bancos esclavizan a la humanidad. Entonces, cuando le dieron tarjetas de crédito, hoy usted estornuda y le dicen, tome su tarjeta de crédito. Y lo hablo con conocimiento de causa, porque tuve que estar reportado, tuve que ser llamado a negociar cuando me quedé sin trabajo para decir ¿cómo se llama cuando castigan cartera? Como diga, vamos a castigar cartera. Y es fácil porque alguien podría decir, bueno, que la castiguen y ya después me van a tener que borrar después de los años, en teoría. Pero yo soy siervo de Dios. Yo no me puedo dar el lujo de pedir prestado y no pagar. Bueno, que pague alguien por eso es de los bancos que tienen harta plata. No. Mi responsabilidad es ser mayordomo fiel. ¿Qué estoy diciendo con eso? Entonces no tengan tarjetas. No. Usted también puede hacer el juego con los bancos y decir, listo, pago una sola cuota, me adelantan el dinero, tengo los puntos, tengo los beneficios, pero a una sola cuota. Entonces, en la práctica, Dios es el dueño de todo. Tú eres el mayordomo. Primera tarea del día, ¿o con qué me voy? Evita las deudas como el SIDA. Evita las deudas como una enfermedad contagiosa. Hay un herpes vocal, ¿no? Que sale. Bucal, perdón. Hay un herpes. Y usted dice, bueno, no me voy a contagiar, pero si usted besa a una persona que tiene ese herpes, ¿qué va a pasar? Se contagia. Bueno, evita las deudas como el herpes. ¿Sí? Dice la Biblia, no debáis a nadie nada, a no ser que sea por causa de amor. ¿Qué significa eso? Que no podría sacar un crédito para una casa, un carro. Revísalo bien. Lo que sucede es tu deuda no debería equipararse a tu capital, porque si no puedes pagar te van a quitar todo y ahí tienes una deuda negativa. Si te estás endeudando, pero eso no genera un activo, sino más bien un pasivo y te van a cobrar impuestos, es una mala inversión. Entonces no puedes estrenar carro 0 kilómetros, sí, puedes, pero que sea el resultado y no al revés, no que tengas que vivir para un banco. Evita las deudas como él. No te contagies de eso. ¿Sabes? El problema de eso es que Dios quiere bendecir a su pueblo, quiere bendecir a su iglesia, pero en el reino de los cielos hay un principio. Si no eres fiel en lo poco, no se te puede confiar lo más. Si tú estás esperando tener mucho para administrar bien, es posible que ese día nunca llegue. El día para empezar a ser fiel ministro de Dios, se requiere que el siervo del Señor se haya dado fiel. ¿Cuándo es? Hoy. Si definitivamente yo lo tuve que hacer literal, si definitivamente, por eso hace unos días estaba aquí dando el testimonio, decía, esto me ha requerido tiempo poder predicar de esto. Literal, si tu problema es que no puedes controlar las deudas de las tarjetas de crédito y eso ya se descontroló, mi recomendación hoy para ti sería, llega a tu casa, sacas tus tarjetas, saca las tijeras, rompe las tarjetas y al otro día, mañana lunes, llama a los bancos de una vez para decir, necesito que me ayuden a pagar, estoy endeudado, soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, estoy poniendo la cara, no me voy a robar esta plata, pero ahorita no puedo o no tengo, porque si no cortas el chorro, ¿qué pasa? Estás adelantando la bendición que Dios quiere darte, pero lo estás haciendo en tus fuerzas, vas a vivir esclavo del sistema. Y los bancos están felices, no hay un mejor negocio que la banca, porque es trabajar el dinero, te entrego y te hago mi esclavo. Pero Dios no nos quiere esclavos. Es más, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo, no pedirás prestado, sino que tú prestarás. Amén. Y hoy puede ser un día lindo para decirle, Señor, ayúdame a salir de deudas. Señor, ayúdame a ser fiel. Señor, yo quiero que un día tú me digas, siervo bueno y fiel. Pero tienes que empezar hoy. Y tienes que amar, tener contentamiento con lo que ya tienes. O si no, siempre vas a decir, yo me lo merezco, yo trabajo duro, yo me tengo que dar mis gusticos. Eso es lo que siempre nos decimos antes de embarrarla, ¿no? Yo para esto trabajo. Cuidado con esa frase de yo para esto trabajo, porque por esa frase estamos como estamos. Busca consejo. En medio de la iglesia hay personas que son muy buenas administradores y ese también puede ser parte de un discipulado. Oye, yo he visto que
Que Dios te prospera. Yo he visto cómo estás haciendo. Busca consejo, no está mal. Busca consejo de personas sabias al respecto. Temas prácticos de ya cerrando esto de al que se le dio. ¿Cuál fue el tema práctico? 1, evita las deudas. Pero la mejor forma de evitar las deudas es tener contentamiento, entender quién es Dios. 2, pide consejo. Pide consejo. Es más, incluso hay personas que en internet venden sus servicios de asesoría, de inversión. Pide consejo. El que escucha consejos. Yo tengo consejeros en diferentes áreas de mi vida. Tengo un consejero espiritual al que le digo, oye, estoy luchando con esto, ¿cómo trato esto? Los presidentes tienen consejeros, los reyes tienen consejeros. ¿Y tú por qué no podrías tener consejeros? Tercero, practica la honestidad. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y aprende a ser fiel con tu palabra. Si tú eres capaz de ser fiel con tu palabra, Dios te puede entregar más. Si empeñas tu palabra por nada y luego no lo cumples, eres infiel. Tu palabra eres tú. Tu palabra es tu responsabilidad. Llego a las 10, esperamos que llegues a las 10. Me comprometí a hacer esto, tengo que hacer esto. Y aquí tengo un consejo para ti. El único camino que yo encontré para luchar en cumplir la palabra, ¿sabes cuál fue? Aprender a decir no y no comprometerme antes de haber jugado la palabra. Porque por querer quedar bien con todo el mundo, no, yo lo hago, no, yo lo hago. Y cuando uno dice, tengo 100,000 tareas, no voy a poder acabar, ¿qué voy a hacer? Y se va dando uno cuenta que la persona madura aprende a decir no. No porque no voy a poder o dame más tiempo, esto no lo voy a... Porque es mejor decir no a tiempo y no después quedar mal. Cuarto, aprende a dar con generosidad. Vamos a estar hablando, estoy haciendo como un abrebocas de mucho de lo que va a venir de aquí en adelante. La clave será aprender que Él es Señor, que yo soy su administrador. Pero en la práctica, evitar deudas, buscar consejo, practicar la honestidad, ser fiel a mi palabra. Cuarto, aprende a dar con generosidad. Tú y yo estamos desarrollando el carácter, la imagen de Cristo. Y quiero decirte esto, la forma y el día en que más te pareces a Cristo es cuando das. La forma en la que más imitas a Dios es cuando das con generosidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque de tal manera que hizo Dios, que ¿qué hizo? Dio. ¿Qué hizo Dios? Dio. Y imitas a Dios cuando das. ¿Y en qué medida debería dar? Evita las deudas, ahorra todo lo que puedas, pero también da todo lo que puedas. Quinto, y ya había anticipado algo de eso, trabaja duro. Trabaja inteligentemente también, ¿no? Porque muchas veces hacer la tarea no significa trabaja, pero también trabaja duro. Dios bendice el trabajo. Y le dijo a Israel, yo te prosperaré, en ti serán benditas las naciones. Y les dio el secreto de la riqueza en abundancia, que era este. ¿Cuál? Trabajar. Trabaja duro. Vivimos en un mundo que quiere tener, que quiere hacer, pero no quiere ser. Y quiere tener plata, pero quiere tener plata sin trabajar. Ese es el problema a veces. ¿Y tú qué quieres ser? Yo quiero ser youtuber. Claro, porque piensan que es un trabajo fácil y me voy a prosperar rápido, pero no saben también que el trabajo dignifica. El trabajo es la forma en la que yo desarrollo mis dones, que así como sirvo a la iglesia, también sirvo a la humanidad y que mi trabajo se espera que desarrolle también mi carácter. Y no nos digamos mentiras, trabajar es duro, es difícil, porque es solucionar problemas, pero es la forma en la que Dios forma nuestro carácter. Sexto, ahorra consistentemente. Dice la Biblia que Dios bendice al que es fiel en las actividades. ¿Ahorra cómo? Consistentemente. No, es que no me alcanza ni para dar ni para ahorrar. Pero si no eres fiel en lo que tienes, no lo serás cuando vengan más. El día en que yo me gane tanta plata, ese día sí ofrendo. Querido, no llegará. Porque si te cuesta ofrendar con lo que tienes hoy, poquito. Cuando sea mucho, peor. Y entonces Dios no puede darte más. Porque el que no es fiel en lo poco, no lo será en lo mucho. Séptimo, gasta con sabiduría. No significa que todo es ahorro, todo es inversión. No, también puedes gastar. ¿Pero cómo? Con sabiduría. Y también antes de gastar, un buen ejercicio que puedes hacer ahí, que a mí me tocó obligarme, es, quiero hacer la compra, y el vendedor lo sabe, y lo primero que va a hacer es engatillar la decisión emocional. ¿Te vas a perder la ganga? ¿Vas a perder el 60%? No puede ser. Y uno por dentro, no, sí, tengo que sacar esta promoción. No lo necesito, pero lo quiero. ¿Qué hacemos? No, ahí es donde tienes que pensar bíblicamente y decirle a la persona, al vendedor, yo creo que en esta oportunidad me voy a perder la ganga. Pero no puede ser, te vas a perder. No hago compras
por emoción. Y cuando él es vendedor, él va a saber de que tú estás controlándolo. Porque él va a tratar de impulsar la emoción, porque ya sabe que cuando tú llegues a la casa y lo pienses con cabeza fría, vas a decir, no lo necesito. ¿Para qué si no lo necesito? Y entonces pensar ahí, ¿es un capricho o es una necesidad? Son dos cosas diferentes. No es que usted llegue a pagar el mercado y diga, no, ahí lo tiene que invertir. No, hijos, hoy no comemos porque es que comer es un capricho. No. Hay cosas que son necesidad, tú las pagas, pero hay cosas que tienes que pensar, ¿es una necesidad o es un deseo? Porque te digo algo, los deseos casi siempre se pueden aplazar. Pero el mundo no los quiere aplazar, toma atajos. Y en el reino de los cielos, los atajos siempre serán el camino del demonio. En el reino de los cielos no hay atajos. Entonces ahí en el momento de la compra, en el momento emocional, si tu corazón está satisfecho en Dios, si tu corazón tiene contentamiento, no vas a tener que decir, me voy a comprar toda la tienda para llenarme. No, porque estás pleno en Dios. Entonces vas a preguntarte, ¿lo necesito o lo deseo? Si es una inversión considerable, ajusta el deseo a 3, 4 días para pensarlo con calma, orarlo. Y te va a ayudar mucho en esos momentos. Entonces, octavo, vive con agradecimiento. Aprende a ser agradecido con lo que tienes. El agradecimiento te evitará la envidia, el agradecimiento te ayudará a disfrutar lo que ya tienes ahí, pero son mensajes prácticos para aplicar ya hoy. ¿Qué aprendió el día de hoy? Si no aprendió nada más, llévese estas dos cosas. La primera, Dios espera que seas fiel con lo que te dio. Y la segunda, evita las deudas como el SIDA. Evita las deudas como el herpes. Son las maneras más exageradas que tengo para decirte, para que se te quede en la cabeza. Con la persona que tienes al lado.